Ahora veamos la función impar. La función impar es, tenemos una f, y si le decimos que es impar, si para cada x que pertenece al dominio de f, entonces menos x también pertenece al dominio de f, pero además f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, f de x es igual a x al cubo. Bien, entonces, ¿cuánto es f de menos x? Bueno, es menos x al cubo, ¿no? Que en el fondo es menos x al cubo, sin los paréntesis, ¿no? Porque tenemos menos x por menos x, que es x al cuadrado, por menos x, ahí nos queda x en menos x al cubo. ¿Cuánto es entonces menos f de x? Bueno, es menos x al cubo, y son iguales. Por lo tanto, f de x igual x al cubo es función impar. Bien, veamos otro ejemplo. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. A ver, f de x igual a 4x. Simple. ¿Cuánto es f de menos x primero? Es menos 4x. Y ahora, ¿cuánto es menos f de x? Bueno, otra vez, es menos 4x. Estas dos cosas son iguales y por lo tanto es función impar. Veamos otro ejemplo más. F de x es el siguiente polinomio. 3x quinta menos 2x cubo más x. Bien, para todo x, ¿no? Siempre estamos en los tres ejemplos, estamos hablando del dominio de todos los x. Y bueno, entonces, ¿cuánto es f a la menos f de menos x? Es 3 a la menos x quinta, 2 a la menos x al cubo más x. ¿No? Directamente esto podemos escribirlo como menos 3x quinta menos 2x cubo, ¿no? Son potencias impares, así que se mantiene el menos, más x. ¿Y cuánto es menos f de x? Bueno, es menos todo lo que dice acá. 3x quinta menos 2x cubo, más x. Acá yo hice menos x, acá me olvidé de ponerle menos x. Me olvidé de evaluar en menos x en este último. Bien. Bueno, entonces tenemos que saber cuánto es menos f de x. Entonces es menos todo esto. Entonces le cambio el signo al primero, le cambio el signo al segundo. Y le cambio el signo al tercero. Menos x. Acá menos con este menos acá era un más. Bien, entonces si hacemos todas las cuentas bien, podemos ver que son iguales y que esta también es una función impar. En particular, siempre que tengamos polinomios con potencias impares, ¿no? Acá tenemos un 1, 1, 3, 5, pero siempre que tengamos polinomios que tengan solo potencias impares, eso significa que tampoco tenga una constante acá, más un número, entonces f va a ser una función impar. Por último, un ejemplo corto de acá, f de x igual x cubo más 1. Veamos que f de menos x es menos x al cubo más 1 y menos f de x es menos x al cubo menos 1.
son distintos, no es función impar. Este ejemplo pudimos ver que si bien tenías una potencia impar a la 3, acá está la potencia si quieren a la x a la 0, 0 es un número par, esta constante no sigue la regla de que solo teniendo impares, potencias impares, tenemos una función impar, solamente en caso de polinomios, por supuesto. En general, f es impar, es exactamente lo mismo que decir que f es simétrica con respecto al origen. Esto ya lo habíamos visto. Vimos lo que es ser simétrico con respecto al origen. Significa que todos los puntos van a estar a la misma distancia del origen. Por ejemplo, si tomamos f de x igual x al cubo, que vimos que era impar, bueno, obviamente en 0 vale 0, en 1 vale 1, en menos 1 vale menos 1, en 2, 2 al cubo es 8, así que bueno, ya no me va a alcanzar el lugar, pero pongamos un punto de referencia por acá. Y lo mismo va a ser hacia abajo, por lo que vamos a tener algo así que sube mucho, y vamos a tener algo así que baja mucho. Bueno, la cuestión es que siempre es simétrico con respecto al origen, porque cada punto está a la misma distancia del origen con su respectivo simétrico, ¿no? Para sacar los puntos simétricos con respecto al origen, lo que hacíamos era trazar como una línea entre un punto y el punto correspondiente. Tenía que haber una línea entre ellos, una recta, y además de cada lado tenía que haber la misma distancia. De esa forma decíamos que era simétrico con respecto al origen. Entonces, que sea impar nos decía que f a la menos x sea igual a menos f de x. Esto lo que está diciendo es, vos tenés una f de x que lo que quiero es que cuando tomes menos x, los de este lado, sean los mismos, pero con negativo, o sea, mirando para abajo. Esa es la razón por la cual tenemos simetría con respecto al origen.